Así que es mi privilegio esta mañana presentarles a una joven, una de las líderes de jóvenes que trabaja con nosotros. Ella, ven mamita, ella empezó en la iglesia con nosotros desde que tenías ¿cuántos años? 6 años. Desde sus 6 años llegó aquí a la iglesia. Y hoy es mi privilegio, es mi emoción. Ya es una señorita. Yo todavía la veo como niña, pero ya es una señorita. Y es muy emocionante para mí ver lo que Dios ha hecho en ella. Y ella va a compartirnos hoy la palabra de Dios. Ella va a ser una de las líderes del Jesus Young. Gracias, mamita. ¿Escuchan? Ahora sí me escuchan. Bueno, es un honor y un privilegio poder estar aquí hoy. Me da muchos nervios, así que ténganme un poquito de paciencia si me equivoco tal vez leyendo o hablando, porque estoy muy nerviosa, pero es un privilegio y es un honor, como decía el pastor. Yo crecí en la iglesia, ya tengo 26 años, es decir que llevo 20 años aquí en la iglesia, mucho tiempo. Ay, gracias. Llevo pues mucho tiempo en la iglesia y hoy quiero compartir algo muy sencillo, pero que ha tocado mi corazón en estos últimos, yo diría no meses, sino más bien años. Entonces el título de la enseñanza de hoy, como estamos en nuestra serie de los impensables, es Impensable que entregándolo todo tendré recompensa. ¿Listo? Repito, impensable que entregándolo todo tendré recompensa. Y para ver este principio vamos a utilizar una de las parábolas que en mi opinión es de las más conocidas. Tal vez varios aquí ya la han escuchado muchas enseñanzas acerca de este tema, o más bien de esta parábola. Pero bueno, Dios me habló algo especial a mí y espero que hoy también ustedes puedan recibir eso. Entonces vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 14, ¿listo? Entonces ahí están las pantallas, pero búsquenlo en sus Biblias. Y dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y déselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil échelo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien, y hoy quiero enfocarme en uno de estos 3 hombres, en el que no tuvo un final tan feliz, en el último, en el de las 1,000 monedas. Y vamos a aprender un poquito acerca de por qué en el último versículo el Señor de esta historia, ¿no es cierto?, que es una representación de Dios, de nuestro Señor, le dice que es un siervo inútil, que lo echen fuera. Entonces vamos a ver el primer principio que vamos a ver hoy, se llama cavando un hoyo. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 18. El versículo 18 dice, vamos a volver a leerlo: pero el que había recibido 1,000 fue, cavó
un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Miren que algo que llamaba mi atención mientras estaba toda esta semana orando, toda esta semana con muchos nervios y rogando al Señor que me hablara, era que él no tenía una mala intención, ¿o sí? Vemos en la Biblia, o si lo notan ahí, en toda la historia no dice que él quería robarse el dinero de su amo, ¿verdad? Él no dice, fue y entonces se gastó las 1000 monedas y fue, hizo lo que quiso y compró una cosa por aquí, una cosa por allá, ¿verdad que no? Dice que él cavó un hoyo y lo guardó ahí solo para esperar que llegara su amo. Y entonces aparentemente yo decía, bueno, pero no tenía una mala intención, ¿verdad? No tenía mala intención porque no quería adueñarse de lo que no le pertenecía, no tenía mala intención porque tenía respeto a su amo, no fue que se escapó con las 1000 monedas y hasta luego, señor, nos vemos después, ¿no es cierto? Sino que en realidad había tal vez una buena intención y con esto me identificaba y decía, es verdad, ¿cuántas veces nosotros, yo llevo 20 años en la iglesia, pero eso no significa que en estos 20 años yo haya sido pues perfecta o no haya tenido luchas o no me haya enfrentado a situaciones en donde he sentido que decaigo o que me encuentro en situaciones difíciles? Y esto de esconder, de cavar un hoyo, por supuesto que me pasó en mi vida. No me pasó siendo niña, me pasó precisamente cuando empecé a crecer. Entonces empecé a crecer, 16, ¿no es cierto? Y a los 16 salí de mi colegio, como sí, varios aquí, a los 16 salimos, 16, 17, algunos antes. Y entonces ahí empezó mi lucha con esto de cavar un hoyo. Yo sabía y entendía la voluntad de Dios para mi vida, tal vez porque todos los días yo venía al culto, yo venía a los discipulados, yo estaba en grupos de conexión, mis papás no me dejaban faltar, aquí está mi papá, no me deja mentir, esa era regla en la casa, venir a los cultos, regla en la casa, venir a los discipulados, así que nada de eso me faltó, pero al llegar a esa edad empecé a pensar, tengo un futuro y tengo tantas cosas que hacer ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Creo que es la pregunta, no sé si a todos les pasa, yo creo que sí, al llegar a esa edad es como determinante, ¿no? O a cualquier edad, hay edades donde nos cuestionamos lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo. En mi caso fue a esa edad, iniciando mi juventud, mi adolescencia, y empecé a cavar un hoyo. ¿Cómo empecé a cavar yo ese hoyo? Pues yo empecé a decir, yo sé que la voluntad de Dios es buenas, agradables, perfectas, lo que me han enseñado todavía en la iglesia, pero creo que mis sueños son mejores, creo que mis planes son mejores, ¿sí? Creo que mi voluntad para mí misma es buena. Yo no me quería apartar de la iglesia, yo no me quería ir al mundo, pero pensé, tal vez las decisiones las deba empezar a tomar yo para mi propia vida. Entonces ahí empecé a cavar un hoyo no tan profundo, porque a los 16 pues estás sujeto a tus padres, ¿no es cierto?, en varias cosas, así que pues las decisiones, había muchas decisiones que todavía mis padres tomaban por mí, pero en mi corazón ya había esto de una independencia que anhelaba, que necesitaba, que yo dije, necesito tomar mis propias decisiones. Entonces ahí empecé a cavar mi hoyo y eso me hizo acordarme de otra historia que también está ahí en los evangelios, de un joven que escondió también. Está en Mateo 19 y está desde el versículo 16 y habla, bueno, esta también es otra historia muy conocida sobre el joven rico. Y miren qué particular, todos son, bueno, el siervo no dice la edad, pero este sí, era un joven. Y les voy a leer Mateo 19. Ya lo encontré, listo. Dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? El versículo 17 dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Entonces aquí vemos, bueno, aquí el joven inicia con un anhelo o un deseo de seguir a Jesús. ¿Sí lo notan ahí? Él dijo, Señor, Jesús no se le acercó primero, el joven se acercó a Jesús, ¿no? Y le dijo, ¿qué debo hacer para
tener la vida eterna. ¿Qué necesito hacer? Entonces ahí empieza una conversación bien interesante donde Jesús le dice, primero en el versículo 18 le dice, obedeces mis mandamientos, no robas, no matas, no fumas, no sé, lo que para nosotros moralmente está correcto. Y el joven le dijo, claro que sí, yo sigo todo eso, yo no mato, yo no robo, yo no fumo. Y le dice, el versículo 21 dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Entonces luego Dios aquí le dice, ok, como ya has cumplido con todo, ahora yo quiero que tú me des algo. Y este joven, por eso el título de esta historia es El joven rico, porque era rico, tenía mucho dinero, y le dice que tenía que vender todo lo que tenía. Entonces, ¿qué pasa con este joven? Vamos a devolvernos un poquito y quiero que veamos el versículo 16 en la Reina Valera, cómo lo dice, porque me pareció muy interesante, porque en la Nueva Versión Internacional no lo dice así. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Eso va a ser muy importante para hoy. ¿Por qué? A veces nos preguntamos, o yo me preguntaba, ¿por qué yo cavé un hoyo? ¿Por qué yo decidí guardar cosas para mí y no dárselas a Dios? Aquí podemos ver que la imagen que tenía este joven de Jesús, o lo que él decía era que era un maestro bueno. Él lo sabía, ¿no es cierto? Le dice, maestro bueno, tú eres bueno, porque me imagino, supongo, y por lo que leemos de la Biblia, que Jesús tenía gran fama, donde llegaba las multitudes lo seguían. Entonces este joven seguramente sabía que él había sanado enfermos, que había hecho milagros extraordinarios, conocía la fama de Jesús, así que se atrevió a dar este juicio acerca de Jesús, maestro bueno. Pero algo sucedió desde lo que dijo hasta su accionar. ¿Qué fue lo que pasó? Él dijo que era bueno, pero cuando Jesús en el versículo 21 le dice, ahora ve y vende todo lo que tienes, como que no estaba tan convencido de que fuera tan bueno. Tal vez este joven pensó, si yo hoy dejo todo lo que tengo, ¿de qué voy a vivir? Tal vez este joven no estaba casado, entonces diría, bueno, y si no me he casado, entonces ¿qué voy a ofrecer si luego me caso? ¿Y si no me caso? Y si, no sé, podría haber tenido tantas excusas o tantas cosas. Entonces en ese momento le dijo, no. Miren en lo que respondió. En el versículo 22 dice, cuando el joven oyó esto, se fue triste. ¿Se fue cómo? Porque tenía muchas riquezas. Se fue, no se dio, no dijo, Jesús, otra cosa, no, de inmediato, ¿qué? ¿Mi dinero? No, gracias. Se fue triste, pero se fue, ¿no es cierto? Porque no estuvo dispuesto a dar. Así que yo reflexionaba y pensaba, es cierto, cuando yo decidí ocultar para mí mis dones, mis talentos, mis capacidades y lo que Dios me había dado, y pensar que la independencia la podía conseguir a mi manera, entonces era porque tenía una imagen incorrecta de Dios. Tal vez como este joven yo decía, maestro bueno, Jesús, eres tan bueno, tan misericordioso, te amo. Y yo escuchaba los milagros, ¿no es cierto? Eso en mis labios, pero mi accionar era totalmente diferente. Empezó mi accionar a no coincidir con lo que yo declaraba o con lo que me habían enseñado. Y otra cosa que quería hoy decirles era que generalmente nosotros, cuando hablamos de esconder o de cavar un hoyo, pensamos en algo malo. Por ejemplo, en Génesis, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que cuando Adán y Eva pecan, dicen que ellos se escondieron, ¿recuerdan? Dice en Génesis que ellos se escondieron. ¿Por qué? Por la vergüenza que sentían por consecuencia de su pecado. Pero el cavar el hoyo del que estoy hablando hoy no es cavar un hoyo porque sientas vergüenza por algo que hayas hecho. Tal vez estás cavando un hoyo porque tú te crees mejor que Dios, más bueno que Dios. ¿Qué era lo que? Ay, perdón. Gracias, Paz. ¿Qué era lo que me estaba sucediendo? Y era lo que estaba, gracias, Paz. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con este joven? Y lo que estaba sucediendo en mi vida. Aunque yo había visto la bondad de Dios y había escuchado la bondad de Dios, para ese momento de mi vida aún no la había experimentado o no se había hecho real en mi vida. Tal vez algunos de aquí que vienen por primera vez dicen, pues en mí definitivamente no, porque aún no conozco a Dios. O tal vez algunos de los que llevan meses, años o semanas asistiendo aquí a la iglesia dicen, yo he escuchado todo eso y cada domingo, wow, los testimonios y cada domingo la enseñanza, pero confiar en Dios para ceder, confiar en Dios para dejar de esconder.
Y en ese estado estuve yo más o menos, Dios me dio luego universidad y todo eso, entonces yo estaba muy feliz porque yo dije, lo logré, sí, lo que tanto soñé, lo que es para mí, qué bueno. Mantuve una beca por 2 años y medio, entonces yo dije, aquí, o sea, soy buena. Ustedes saben, ¿no? Tener una beca, eso es súper difícil, es una presión bien grande, los que saben, o sí, ese tipo de reconocimientos, mantenerlos es complicado. Entonces en ese tiempo yo me sentía muy bien, yo no dejé de asistir a la iglesia, yo seguía viniendo aquí, yo seguía levantando mis manos, yo seguía sirviendo en mi discipulado, lo que me pidieran pues yo lo hacía, yo iba a Penieles, pero mi imagen de Dios aquí y aquí no era la correcta, por eso yo no cedí. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si yo escondo? ¿Qué pasa si yo cavo un hoyo y lo sigo haciendo para mi beneficio? No lo quiero hacer por nada malo, no es que yo me quiera ir a pecar, no es que yo quiera irme al mundo, solo es que, Señor, esa área de mi vida, por favor, todavía no, esa en mi hoyo, ¿no es cierto? No sé qué sea, tal vez sea tus emociones, tus sentimientos, tu tiempo, tu dinero. No, eso, Señor, eso todavía no, eso en mi hoyo. Pero sí hay unas consecuencias graves que vemos en la Biblia por esconder lo que Dios precisamente nos ha dado, ¿no? Porque si se dan cuenta ahí al inicio de la historia, ¿quién les dio las monedas a los siervos? ¿Ellos mismos se los ganaron trabajando mucho? ¿Sí? No, ¿verdad? Dice la Biblia claramente, ¿no es cierto? Me encanta porque inicia, sí, el Señor les dio. Y por eso el segundo principio es, si me escondo, me echaré a perder. Entonces, echar a perder es como algo que se dañó, ¿no es cierto? Que no es útil, que ya no sirve para el propósito que fue creado. Eso es echar a perder, ¿verdad? Es como, yo recordaba mientras estaba aquí en este principio, es como cuando, no sé si ustedes en el colegio alguna vez hicieron este experimento de mirar lo del moho en el microscopio y que hacían que uno guardara un pan muy, ¿no se acuerdan? Bueno, a mí sí a mí no sé, a los demás, ¿ya no hacen eso en los colegios? Bueno, a mí sí. Cuando yo estaba en el colegio recuerdo que era, ¿no es cierto? Era que el pan y entonces uno lo tenía que guardar en un lugar donde no diera la luz y ¿cómo se dice? Y debía humedecerlo para que le empezara a salir el hongo, ¿no? Entonces uno después llevaba el pan al colegio y en el laboratorio de química uno feliz, ¿no? Allá mirándole el hongo que le salió y aprendiendo del hongo. Entonces yo me acordaba de esto y decía, bueno, puede ser un ejemplo muy sencillo, pero se me venía a la mente porque pensaba, creo que es lo que pasó. Y vamos a leer lo que dice el versículo, ahí mismo en Mateo 25, vamos a leer el versículo 25. Dice, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Y vuelve y es reiterativa la Biblia, lo escondió en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, sí que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues deberías haber depositado mi dinero en el banco, para mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y el versículo 28 al 30 dice, quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia, al que no tiene se le quitará, otra vez habla la palabra quitar, hasta lo que tiene, y a este siervo inútil échenlo afuera en la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces vemos otra vez la acción de esconder el dinero del versículo 25 al 27 y luego en el versículo 28 al 30 las consecuencias. ¿Cuáles fueron ahí? Quítenle, quitará, que son las palabras que ahí están subrayadas en las pantallas, y inútil. Pero Johanna no hizo nada malo. Antes ahí tenía las 1,000 monedas, lo que el Señor le dejó ahí lo tenía, ¿no es cierto? Qué amo tan severo, qué amo tan duro. Y tal vez podríamos pensar eso si no conocemos bien a Dios, porque inclusive Él lo dice, ¿no? Hoy yo sabía que tú eres un amo exigente y por eso me dio miedo. Y tal vez así pensaba yo, y traje hoy un ejemplo de un programa que es, bueno, no sé si tan conocido, yo sí lo he visto varias veces. Y se los voy a mostrar y luego les cuento un poquito más sobre eso. Entonces, para que miren ahí sus pantallas. Creo que las personas tacañas en realidad siempre están intentando inventar nuevas maneras de ser tacañas. Tremendo, ¿no? Puede parecer hasta chistoso cuando uno lo ve
las maneras creativas en las que a estas personas se les ocurre esconder el dinero, ¿no es cierto? Y cuando ustedes ven el programa, algo que yo siempre comento acerca del programa es que me parece muy absurdo que ellos quieren guardar el dinero, pero nunca dicen para qué. O sea, nunca dicen es que estamos guardando durante 2 años porque en 2 años vamos a irnos a viajar, o porque estamos ahorrando para la universidad de nuestros hijos, o no, simplemente no quieren gastar de más. Y entonces a esos los conocemos como tacaños, ¿no? Tacaños extremos. Y yo decía, impresionante lo que la gente hace para esconder. Él ahí tenía, bueno, ahorra en el carro, se baña en el jacuzzi. Cuando uno ve todo el programa, la casa la tiene así toda plastificada, forrada así, para que no se raye, y duerme en uno de los armarios de las habitaciones para gastar menos energía para calentar toda la casa. Y uno dice, ay, tremendo, ¿no? Qué absurdo, yo nunca haría una cosa como esa, yo tacaño o esconder. Sin embargo, yo reflexionaba y decía, pero sí lo hacemos. Lo hacemos cuando pensamos que guardarnos nuestros sueños, nuestros planes, nuestro futuro, nuestra juventud. En mi caso, yo quería guardar mi juventud para mí. Verme aquí parada para mí es, o sea, yo digo, ay, Dios mío, no, nunca me lo imaginé. Si ustedes me hubieran preguntado a mis 7 años, 10 años, 16 años, no eran mis planes. No era mi manera, no era mi método, para nada, para nada. Entonces, yo quise guardar mi juventud para mí. Entonces yo dije, voy a seguir yendo a la iglesia, pero no me quiero involucrar tanto. Y ahorita después les cuento lo involucrada que estoy. Pero yo dije, voy a poner un límite, ¿no? Dije, voy a poner un límite, y creo que mi vida privada, esto para mí, mis capacidades intelectuales, porque como alguna vez ya lo había testificado, para mí eso era muy importante, el intelecto, el conocimiento, eso para mí era muy relevante. Yo decía, claro, esa es la meta de mi vida, ser muy inteligente, tener muchos estudios. Pero yo me guardé mi juventud para mí. Cuando vino la crisis de la pandemia, que fue crisis para todos, y esto de estar en cuarentena y bueno, todo esto que nos afectó tanto a todos, a mí me afectó de manera particular, fue porque como yo estaba escondiéndome, ¿no? Escondiendo mis capacidades, mis dones, mi talento, mi juventud. Yo decía en la iglesia, aunque yo veía y todos decían, sí, servir a Jesús en la juventud es lo mejor. Uy, todos se quedaron callados. ¿Qué es eso? Bueno, espero que cuando termine la enseñanza todos digamos amén. Entonces yo decía, qué bueno por ese que está ahí, lo felicito. No, que yo llevo años sirviendo en la iglesia, y donde Dios me diga, ahí voy, si tengo que vivir en la iglesia, vivo en la iglesia, y yo era bien por ellos, pero hasta allá tampoco, Señor, hasta allá tampoco. Yo te amo, yo quiero darte lo que soy, pero como dice el título, entregarlo todo. Entonces en ese año empecé a ver como ese mod que les contaba del pan en mi propia vida. Empezaron a venir unos episodios de sentirme muy, muy frustrada, muy, muy deprimida. No sé si clínicamente, nunca fui al psicólogo, pero yo sentía eso en mi interior. Una inutilidad, como decía aquí el versículo, el último versículo que leímos, que decía, y a este siervo inútil. En definitiva, esa era yo. Yo me empecé a sentir inútil, y tal vez algunos de aquí dicen, no, Joana, pero nosotros te vimos ese año y tú dabas los discipulados, dirán las que son mis discípulas, ahí virtuales todos los sábados. Sí, pero por dentro estaba como ese pan, con ese moho, echándome a perder. Entonces empecé a pensar, yo no tengo futuro, esto no es para mí. No conseguía trabajo, o sea, además, ¿quién consiguió trabajo en pandemia? Eso fue muy difícil, ¿no es cierto? Y yo justo hace poco había renunciado a un trabajo. Yo renuncié a un trabajo porque no me sentía bien ahí, y luego cuando llegó la pandemia yo dije, voy a buscar otro trabajo. Eso es fácil, yo soy joven, en cualquier lado eso me da trabajo. Mentira, llegó la pandemia y si algunos inclusive se quedaron sin trabajo, ¿no es cierto? Pues supongan ustedes que yo encontrar uno sin ningún tipo de experiencia. ¿Cuántos años tenía en el 2020? Bueno, ustedes hacen las cuentas ahí. Es que me pongo nerviosa y no hago cuentas. Bueno, en el 2020, gracias Juli, 24. Y yo pensaba que lo iba a lograr ahí, escondiéndome. Entonces yo estaba como todos escondidos en nuestras casas durante esos
meses que duró esa cuarentena tan estricta, y ahí poco a poco empecé a pensar, esto de la iglesia no es lo mío, ni estudiar tampoco, pero trabajar tampoco. Entonces como que no sirvo para nada. Oh, por Dios. Y era mi pensamiento todos los días. Además, hagan de cuenta, uno estar todos los días en la casa encerrado, pues la mente me jugaba unas malas pasadas, ¿sí? Todo el tiempo contemplando la idea de que yo no iba a hacer nada. Pero era absurdo como lo que le estaba sucediendo a este hombre. Este hombre se divorció, ¿no? Ahí lo vemos claramente. Él estaba en un proceso de divorcio con su ex esposa. Y ella ahí me conmovió mucho, y por eso puse esa última parte, porque ella se pone a llorar y él dice, tal vez ella pensó que para mí era más importante ahorrar o ser tacaño que ella. Echó a perder su matrimonio por guardarse unos pesitos que en realidad, usted hagan las cuentas ahí. Yo siempre que lo veo digo, pero no es tanto lo que ahorran, es absurdo, es tan absurdo. Y así de absurdo se convirtió mi vida en ese momento. Casi me echó a perder, o me estaba echando a perder en realidad, porque en una consejería con el pastor, un día que fui, entonces yo le decía, yo soy súper llorona, los que me conocen lo saben. Y yo empecé a llorar, pastor, yo no sabía ni qué decirle. Yo quería decirle como no sé si seguir o no seguir, porque estaba muy echada a perder. Y eso fue lo que definitivamente le pasó a este hombre. Se echó a perder por esconder, pensando que lo iba a cuidar, por esconder, pensando que ahí iba a obtener la ganancia, que ahí iba a decir, que su amo iba a decir, muy bien, no hiciste nada con el dinero, pero guardaste las 1000 monedas. Y así me sentía yo, pues en ese momento. Fue una encrucijada para mi vida, porque si bien yo tenía el apoyo de mis papás, de mis pastores, de mi iglesia, pero si yo no tomaba la decisión de dejar de cavar ese hoyo y de dejar de esconder lo que Dios me había dado, sin importar cuánto me amaran mis padres, sin importar el respaldo de mis pastores o de mi iglesia, pues iba a terminar como este siervo, echado fuera, por su inutilidad, porque no supo entregar a Dios. Y por eso el último principio es el siguiente: si entrego, no me echaré a perder. Entonces ya analizamos ¿cómo se dice? La actitud o la manera de obrar del siervo, del último siervo, del tercer siervo de esta historia, y decimos, no, todo lo hizo mal, o sea, nada que hacerle, ¿no? Viendo esto de la Biblia. Pero ahora quiero enfocarme en los que lo hicieron bien. ¿Y qué hicieron bien? Vamos a ir al versículo 16 y 17, Mateo 25, 16 y 17, que dice: el que había recibido las 5,000 fue enseguida. ¿Fue qué? Eso va a ser muy importante. Y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, es decir, que el otro también lo hizo, el que recibió 2,000 monedas, el que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000. Y aquí la palabra clave, o para mí la que yo dije, claro, aquí está, es esa enseguida. Apenas recibieron eso que su amo les había dado, no dudaron, no se pusieron a pensar, bueno, y si todos lo guardamos en el hoyo con este, sí, todos los 3 ahí en el hoyo, o no sé qué otros tipos de pensamientos hubieran podido tener, pero dice la Biblia que enseguida. No sé si Dios hoy tal vez te está pidiendo algo que tú sabes, creo que Dios me está diciendo, pero yo lo he postergado. Yo he dicho, Señor, el siguiente mes sí ofrendo y sí diezmo. Señor, el siguiente mes sí dejo esa relación que yo sé que no me conviene, pero dame espera el siguiente mes. O en 2 meses, el Peniel, Jesus Young, uy, ¿será que sí voy? No, mejor yo espero a tener 30. Sí, 30, yo espero a tener 30 y ahí luego sí voy al Peniel. No sé qué cosa Dios está pidiendo de ti. Y repito, tal vez no es porque tú estés haciendo malo, porque algunos dicen, pero yo no hago nada malo, pero yo no tengo por qué esconderme, pero sí esas cosas buenas que Dios te ha dado. Y hoy Dios nos está diciendo que debemos darlo ¿cómo? Enseguida, en el acto, no esperar. Yo esperé mucho tiempo porque Dios, en mi vida Dios ha sido muy bueno, porque como he estado tanto en la iglesia, pues Dios me ha hablado mucho.
Y Dios siempre me decía, por ejemplo, recuerdo haciendo esta enseñanza, recordé que una de las promesas que Dios dio a mi papá, nosotras siendo niñas, yo tengo 3 hermanas, somos 4 mujeres y tengo 2 sobrinas, todas somos mujeres. Y mi papá recibió una palabra cuando nosotras éramos niñas que decía que nosotras seríamos como columnas en la casa de Dios. Yo nunca entendí, o sea, yo decía, qué bien por mi papá, y mi papá era de columnas, y yo, sí, lo que le diga, señora, a mi papá. Tal vez no entendía, y Dios así, este es solo un ejemplo de las muchas veces que Dios me habló de lo que quería hacer conmigo. Pero fui terca. Y no hice esto, no lo di enseguida, no fui de inmediato. Yo no lo hice así, pero quiero traerles un ejemplo de alguien en la Biblia, otro joven que sí entregó de inmediato. Vamos a ir a Juan, el capítulo 6, Juan 6, y vamos a, esperen un momento, a concentrar nuestra atención en el versículo 9, sí. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Si ustedes leen ahí el título de ese capítulo, se van a dar cuenta que esa es la multiplicación de los panes y de los peces, un milagro que todos dicen, wow, Jesús, qué milagro el de multiplicar la comida de esa manera. Pero fue enfática en este versículo fue porque dice que había un muchacho, ¿no es cierto? Y este muchacho solo tenía 5 panes y 2 peces. La Biblia no nos dice cómo fue la conversación para que él diera estos peces, o no hay una conversación, no hay alguien que diga, el joven dice, sí, yo los doy, no, pero sí entendemos por la Biblia que él los dio, ¿no es cierto? Y algo que yo decía es sorprendente porque el joven rico, recuerdan el de nuestra historia, el ejemplo pasado, tenía mucho y no lo quiso dar. ¿Y este joven tenía mucho o poco? Poco. A ver, ¿qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud? Nada. Con eso como yo y ya. Ustedes me ven delgadita, pero yo como bien. Pueden preguntar a los que me conocen. Ustedes dirán, esa muchacha sí ayuna, no come, pero en realidad sí. Entonces sí, en realidad yo podría alimentarme con perfectamente esos 2 peces y esos 5 panes. Así que era ilógico. Cuando me pongo nerviosa empiezo a hacer chistes malos, perdón. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya. Entonces, era ilógico, ¿no es cierto? Que este joven, que a diferencia del que vimos anteriormente, tuviera poco, pero estuviera dispuesto a entregar enseguida lo que Dios le había dado, ¿no? Eso para mí es sorprendente porque creo que me identifico más con él. Yo no tenía mucho que ofrecer a Dios, y el estar aquí parada no es porque yo sepa hablar muy bien o eso, la verdad. Siempre que, inclusive para los discipulados, cuando doy mi discipulado, yo todo el día estoy, discipulado, Señor, y oro porque estoy nerviosa. Cuando toca predicar en la intercesión, Señor, toda la semana que digo, que hablo, qué ejemplo llevo, ¿no es cierto? Siempre para mí es un reto y un desafío. Así que tal vez tú digas, bueno, yo lo que estoy escondiendo en realidad es muy poco e insignificante. Por eso precisamente lo estoy escondiendo. No creo que Dios quiera eso de mí. Más bien me lo quedo yo y yo sí hago algo con eso, ahí en mi hoyo. Pero pues definitivamente no fue así. Miren cómo terminó. Vamos a ver un poco de las conclusiones de las historias. Vamos a ver lo que pasó o la conclusión que dio Jesús cuando el joven rico le responde así, cuando le dice, mejor me voy, no voy a darte lo que me pides. En Mateo 19, el versículo 29 al 30, vamos a leerlo. ¿Cómo concluyó esta historia? Dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Esta historia, y cómo termina ahí: el que haya dejado, el que no haya escondido, recibirá. ¿Cuántas veces dice ahí? ¿Cuántas veces más? 100. No dice doble, no dice triple, dice 100 veces más. Eso es una cantidad
pues para nuestra mente como que son 100 veces más, es mucho. Y esos han sido mis desafíos. Ese fue mi desafío en ese momento, y cuando me vi así echada a perder, pues tomé la decisión de decirle al Señor: está bien, ahora sí voy a ir enseguida a lo que tú me digas. Entonces enseguida volví a Berer a ser tutora de la fundación de la iglesia. Enseguida me dispuse a ir a todos los penieles que me llamaban. Sí, está bien. Yo decía: uy, Señor, estoy cansada, pero bueno, está bien. Peniel de montaña, peniel de primicias, peniel de montaña, peniel de prejuveniles, peniel de jóvenes, Jesus Young. Yo sí, wow, ya son 3 este año. Y enseguida empecé a hacer enseguida lo que Dios había demandado de mí, había pedido de mí. Ahora, no quiere decir que yo ya lo haya entregado todo. Creo que aún me falta mucho, y creo que es algo que hago diario. Tengo que decir que tengo en el hoyo. Creo que nada, ok. Y si tengo algo, Señor, ayúdame a no esconderlo más. Por ejemplo, últimamente Dios me ha demandado mucho mi tiempo, y mi tiempo con mi familia. Perdón. Yo vivo con mis padres, pero no estoy mucho ahí, porque todo el tiempo soy mami, voy para ver no sé qué, luego en la tarde entonces tengo que ir a la reunión, a la consejería, a tal cosa. Entonces en realidad casi no me veo con mis padres, y los fines de semana menos, porque los fines de semana es cuando estoy en el movimiento, entonces en el discipulado, aquí los domingos, y como dice el pastor, pues en nuestra preparación para el Jesus Young. Entonces eso para mí fue un golpe durísimo, porque mis papás y mi hermana menor me decían: vamos a hacer tal cosa, y yo no puedo porque tengo una reunión. Vamos, si salimos a tal lado, no sé qué, a un cumpleaños de una prima, y yo voy a ver si alcanzo a llegar. Y yo miraba mi agenda y decía: no alcanzo a llegar, no puedo ir, ¿sí? Y eso para mí ha sido muy difícil. El no estar con mis papás y no poder compartir tiempo con ellos, y no poder estar tanto como yo quisiera. No porque esté haciendo mis propias cosas, sino porque decidí ir enseguida. Y esta palabra a mí me anima mucho, porque dice: el que haya dejado hermanos, padres, hijos. Y dije: valdrá la pena por ver a mis hermanas consagradas, valdrá la pena por ver a mis sobrinas consagradas. Tengo 2 sobrinas, una de 8 y una de 5. Entonces digo, si esto que Dios está pidiéndome no esconder, yo se lo entrego, yo sé que veré 100 veces más en mis sobrinas, veré 100 veces más en mis padres, veré 100 veces más en mis sueños, veré 100 veces más en todo esto. Y les quiero leer esto que anoté aquí. Dice: aparentemente, si vendía todo lo que tenía, hablando del joven rico, y se lo daba a los pobres, se quedaría sin nada. Pero esto no era exactamente lo que el Señor le estaba diciendo. La realidad era que Cristo le estaba proponiendo cambiar algunas riquezas temporales por otras que eran de mayor valor y además eternas. Eso es el intercambio que hoy Dios nos está pidiendo. Amén. De no escondernos. Y miren que no solo la promesa está ahí no solo la promesa está ahí, sino en nuestra historia, en Mateo. Vamos a volver a Mateo 25, la recompensa que recibieron los 2 que sí se dispusieron a dar enseguida. Dice: después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo: usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: qué lindo, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más.
ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esta es la recompensa. Si no queremos ser inútiles, si no queremos echarnos a perder, debemos pedir esto al Señor, que nos ayude. Para mí no es sencillo, como les digo, por eso lloro, porque es algo que aún digo: Señor, ayúdame, yo quiero darte todo, pero a veces es tan difícil. A veces yo quisiera hacer mi voluntad, a veces yo quisiera, puede parecer raro, ¿no? Pero salir un sábado y decir: no tengo otra obligación, voy a ir a comerme un helado, así sea eso, y sin ninguna otra responsabilidad que esas. Pero al ver las promesas de Dios me animan, y no solo yo, sino hoy les traje un testimonio de una mujer. Hace 3 años, sí, hace 3 años me regalaron un libro acerca de esta mujer. Y me impactó tanto me impactó, bueno, debe ser porque yo también lloro mucho, pero mientras leía el libro lloré, yo leía, yo decía, wow, y solo es la historia, el libro no tiene versículos bíblicos ni nada de eso, solo es la historia de esta mujer, y hoy quiero compartirles un poquito de la vida de esta mujer. Entonces pueden ver sus pantallas, ahí está. Nacida en una familia de misioneros, esta mujer creció viendo las profundas necesidades físicas y espirituales de la India. A pesar de esto, ella despreciaba a este país asiático. Al graduarse del seminario Northfields en Massachusetts, Aida regresó a visitar a sus padres a la India, decidida a nunca convertirse en una más de la larga lista de scouters misioneros. Aida siempre había visto con cierto desprecio a la India. Si se le hubiera permitido que definiera la buena vida, ella habría respondido: América y el matrimonio con un millonario. Sus recuerdos de la India no eran buenos. Cuando era pequeña, había repartido pan a niños demasiado débiles para sobrevivir. Había visto cadáveres de niños abandonados junto a la carretera. Ella realmente despreciaba la idea de vivir allí cuando fuera adulta. Aida Sofía Scudder, y venía de una tradición de familia misionera. 42 de sus familiares habían sido misioneros no solo en la India, sino alrededor del mundo. Y lo que más llama mi atención, no solo aquí en el video, sino cuando tú lees alguna biografía o algún libro referente a ella, esto está muy marcado. Ella odiaba la India. Ella no deseaba ser misionera, aunque había crecido ahí, porque sus padres vivieron ahí muchos años durante su niñez y parte de su adolescencia y juventud. Y lo que dice ahí, ¿no? Yo nunca seré misionera, odio la India. ¿Y qué pasó entonces en ella? ¿Qué le hizo dejar de estar cavando ese hoyo? Porque cuando ella declaró estas palabras era una joven aún, era muy joven. Cuando ella dijo, no, después de un tiempo ella viajó a los Estados Unidos a un instituto. Y ahí fue donde pronunció estas palabras. Era conocida porque ella hacía cartas a sus padres, cartas a sus amigas del instituto, y en las cartas era reiterativa: yo no voy a volver a la India, yo no quiero ser misionera en la India, eso es horrible, ¿para qué me meto por allá? Y al ver todo eso que decía ahí, no era injustificado, vio cosas pues nada buenas allí en ese lugar. Entonces esa fue la decisión que en un momento la marcó, y ese fue el hoyo que ella cavó para ella misma, diciendo que no iba a volver. ¿Cuál era su sueño? ¿Sí lo notaron ahí? Dios mío, ¿no es cierto? América y casarme con un hombre rico. Eso era lo que ella decía. Ese es mi sueño, ese es mi plan de vida, eso es lo que yo quiero. Y lo demás, no quiero. Pero en la historia les invito a que hay como varios cortometrajes acerca de la vida de ella, y hay uno donde narra cómo fue el proceso de entregar. Entonces, cómo ella dejó de cavar ese hoyo. Resulta que ella le dio una enfermedad en los Estados Unidos por agua contaminada y tuvo que regresar a la India con sus padres. Ella no quería. Cuando regresó a la India, ella estaba escribiendo una de sus famosas cartas a una amiga del instituto diciéndole: ya me quiero ir, no quiero estar aquí, no, esto está peor todavía de cuando me fui. Y en ese momento era una noche, llegaron 3 hombres a golpear su puerta. Los 3 hombres eran de religiones que no permiten que un hombre toque a su esposa, ¿sí? No era permitido. Entonces el primero llega y le dice, sobre todo que iban a dar a luz. Entonces le dice: mi esposa va a dar a luz, ¿usted es doctora? Y ella le dice: no, pero mi papá sí, si quiere lo llamo, y atiende a su esposa. No, es que
no está permitido en mi religión que un hombre vea a mi esposa, ni siquiera que la toque, ni siquiera que esté en la misma habitación con ella. Entonces él ya dijo, pues lo siento, no puedo ayudarlo, y quedó como, bueno. Luego esa misma noche otro hombre llama a la puerta con la misma situación. Mi esposa va a dar a luz, así que hay una doctora aquí. Ella, no, mi papá, pero mi papá le puede ayudar. Tampoco. Luego ahí ella ya tercera vez golpean a la puerta y otro hombre con la misma situación. Entonces ella llama a su papá y le dice, ven a ver si tú lo puedes convencer, por favor, que se deje atender porque se va a morir, o sea, así de grave era la situación. Y el hombre le dice, no, si es la voluntad de Alá, que se muera, porque no la puede atender un hombre. Eso tan sobrenatural, porque me parece muy sobrenatural, fue lo que hizo que ella decidiera ya no más tener ahí eso en el hoyo, ya no más esconder lo que Dios le había dado, sino poder dar a otros. Entonces, ¿cómo termina la vida de Aida? Se los voy a leer aquí en el libro que les cuento, porque me gusta cómo lo dice. Dice: aquel mismo día, el 24 de marzo de 1960, se celebró un funeral en Kodaikanal y acto seguido el cuerpo de Aida fue trasladado a Velor por la noche. La cabalgata llegó a Velor a las 7 de la mañana. La ciudad, normalmente bulliciosa, estaba apagada. No había niños que fuesen a la escuela. El mercado estaba vacío. Las persianas de las casas estaban caídas y millares de personas se alineaban en la calle cabizbajas con memorias cargadas de recuerdos de su doctora Aida. El funeral oficial de Aida se celebró a las 7:45 enfrente del edificio de la administración, ya que no había local suficientemente espacioso para alojar a la multitud. Aunque había muerto 3 meses antes de la celebración de su vida en la India, su vida fue bien celebrada en su funeral. Un indio, el director general del hospital, pronunció estas palabras: solo aquellos que aciertan a ver lo invisible pueden realizar lo imposible, dijo con lágrimas en los ojos. La doctora Aida Scudder ha conseguido lo imposible gracias a su estrecho contacto con el Dios invisible por medio de su fe. Cuando concluyó, la doctora Carol Jamieson, creo que se pronuncia, a quien Aida reclutó 37 años antes para trabajar en Velor, leyó el capítulo 13 de Primera de Corintios, el mismo capítulo que Aida había leído en voz alta a sus estudiantes a lo largo de los años. Cuando el féretro de Aida Scudder fue colocado en el coche fúnebre, la multitud reunida cantó su himno favorito: oh amor que no me deja partir. Perdón, por eso me hace llorar, me conmueve. El coche fúnebre inició su lento recorrido desde el hospital en dirección a la iglesia tamil donde Aida sería enterrada. Fue seguido de una procesión silenciosa de médicos, estudiantes, cocineros, leprosos, huérfanos y personalidades. Ella conoció a Gandhi, de más de 1 kilómetro de longitud. El cuerpo de Aida fue enterrado al lado de la tumba de su madre, pero su legado sigue vivo. Quedó reflejado en los corazones de centenares de personas que vieron descender su ataúd en la tierra india y en los miles de personas por toda la India y alrededor del mundo que fueron curados e inspirados por el toque de esta maravillosa doctora. Y aquí les traje una imagen. Ella es Aida Scudder, ahí la vemos en lo que se negó tanto a hacer y allá vivió toda su vida. Allá fundó un hospital que no solo era un hospital, sino también era luego se convirtió en universidad, empezó a capacitar enfermeras y doctoras para que pudieran atender a las mujeres de la India sin ningún tipo de restricción. Ahí está, colegio, no se llama solo un hospital, sino es el Colegio Médico Cristiano de Velor. Velor es el lugar, la ciudad donde está instituido, donde está este hospital. Y finalmente esta fue su vida, muy inspiradora. Tal vez si ella decide esconder, tal vez se hubiera casado con un hombre rico y eso, pero hoy no estaríamos hablando de ella, no hubiera trascendido de la manera que lo hizo y logrado hacer todo lo que hizo, porque en realidad ella nunca se casó. Ella dedicó su vida al ministerio, ¿no? Qué ironía, quería casarse pero nunca se casó. Dedicó su vida a esto, a servir a otros, a no negarse. Entonces, hoy les quiero animar con esto y con mi testimonio de que hoy no, aunque me es difícil todavía dar al Señor y que hay cosas que todavía me cuestan, veo que vale la pena. Todos los días veo a Dios actuar a mi favor
yo decía, ser profesora o enseñar a jóvenes, qué difícil. Y ahí estoy. Trabajo con jóvenes entre semana, con jóvenes los fines de semana. Así que hoy les quiero animar, y esa era pues algo que quería dar a conocer a todos ustedes, de que si no escondemos, entonces sí veremos la recompensa. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.